Muchas gracias por esta entrevista y voy a empezar también por el principio de miocardio y es ¿por qué? Es una pregunta que se le hace al protagonista y a mí me resultó curioso cuando le dicen ¿por dónde quieres que empiece? ¿No? Y le dice por el principio estaría bien. Y me gustaría preguntar, ¿por qué no empezamos o casi nunca se empieza por el final? ¿Cómo tenías pensado empezar miocardio? Pues fíjate que es un poco lo que le dicen al personaje de por dónde quieres empezar y él dice, pues estaría bien empezar por el principio. Fue una de las preguntas que me hice yo en el proceso de creación, porque yo tenía claro eh, como digamos, la idea principal, que era el momento en el que estos dos personajes se reencuentran, ¿no? Pero sí que me dije, bueno, ¿cuándo ha realmente empezado esta relación y cuándo realmente ha empezado esta historia? Porque esta historia no empieza ahora, sino que empieza 15 años detrás. Y entonces, hay veces que podemos, sobre todo en el proceso de creación, de escritura, hay veces que tienes claro el final hay una metodología de proceso de escritura de guión que siempre te dicen, no te pongas a escribir una historia si no tienes un final, ¿no? Porque tienes que saber hacia dónde va tu historia. Pero realmente cuando tienes ese final dices tú, bueno, ¿y en qué momento la empiezo? ¿Cuál es el momento i- perfecto para empezar? Y claro, siempre hay un momento en el que dices tú, bueno, para empezar, tendría que contar y te vas para atrás, ¿no? Para poder llegar a este punto tengo que contar toda esta trayectoria. Y creo que a mí era eso algo que me apetecía mucho hacer en esta película, que era, a ver como si no lo he conseguido o si lo he conseguido, que era como revalorizar la idea del relato, de contar, ¿no? Del proceso de contar una historia. Y entonces es esta idea de decir, bueno, para poder contar esta historia, o para poder contarme yo, me tengo que remontar a este punto. Y tendría que empezar aquí o quizá un poco más atrás. Y siempre encontramos que a lo mejor el punto de partida es cada vez más atrás, para ser el resultado de lo que eres ahora. El Es un poco eso. protagonista, por muchas cosas, sufre y habla también de bloqueo, de no tener ideas, que es muy, eso en a modo de bloqueo escritor siempre o casi siempre pasa. ¿Te pasó a ti a la hora de escribir, de dirigir? Yo creo que ese momento lo vivimos todos los creadores en general. Hay un momento en el que dices, "Guau, no, no sé si en cierta manera no porque no tengan nada que contar o porque no hay a lo mejor ninguna idea o ninguna historia que realmente digas tú, vamos a tirar por aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesor de la escuela de cine y es algo que hablo mucho con los alumnos, ¿no? Que es como, prueba, coge una idea y llévala hasta el final. Si luego finalmente el resultado no te convence, bueno, desechas y pasas a otra. Pero el momento de tener la libertad de decir, bueno, ¿qué quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? De repente no hay ninguna idea que a lo mejor te satisfaga, ¿no? Entonces yo creo que ese es el bloqueo principal, porque historias que contar tenemos muchas historias que contar, pero siempre, quizá por la autoexigencia o porque como cuesta tanto trabajo hacer cine, dices tú, bueno, ¿es esta la idea con la que quiero luchar durante los próximos yo qué sé, 4 o 5 años de mi vida, que a lo mejor sale o no? O de repente hay otra idea que es mejor o no se sabe. Pero vamos, la idea del bloqueo sí que yo creo que es algo cotidiano. Y también quería reírme un poco de eso en la peli. O sea, bueno, que también lo cuentan en la peli, de por qué estás bloqueado Sí. y qué estás mirando en este momento, ¿no? Porque, bueno, quizá no puedes contar historias porque tienes que curarte tú primero, ¿no? O tienes que sanarte tú para poder contar las historias después, ¿no? Si estás en ti todo el rato y herido, pues creo que no va a haber nada, ninguna historia ni nada, ni tú mismo te vas a satisfacer un poco. Entonces,
es duro. Yo creo que es importante recuperar la, la diversión o el disfrute del proceso de creación. Eso es algo que muchas veces estamos muy preocupados por el resultado y por conseguir como ciertas metas, pero no estamos en el proceso de disfrute de la creación, de lo que significa crear. Tenemos, no sé si estaré equivocada, yo veía la película y luego al final, no sé si la casa donde está el protagonista, donde sucede todo, es una metáfora de cómo se encuentra él emocionalmente, que se encuentra roto, vacío. eh, no sé si lo has querido crear esa casa, porque luego cuando avanza y, digamos, mejora o da pasos en las conversaciones, se abre, sale arriba, sale a la azotea. Entonces no sé si me estaba volviendo loca o es esa metáfora del mundo interior del protagonista. No, creo que, a ver, me hace mucha ilusión que me digas esto porque es precisamente lo que yo tenía en mi mente. La propia estructura de la película, al principio, bueno, es lo que contaba antes, ¿no? De este proceso de apertura. Eh, cuando empieza la película, él está muy en un punto, muy encerrado, muy anclado, muy paralizado, muy ahí, ¿no? Y entonces está escuchándose en a sí mismo todo el rato y no está escuchando al otro. Está lleno de su posible rencor, de su frustración y encerrado en un sitio donde él está protegido, aunque sea la rabia o la frustración lo que le protege, ¿no? Entonces, en ese sentido, la casa sí queda como más opresiva, es como que no había espacio para la luz y para el aire. Y entonces, conforme él va escuchando y abriéndose a lo que pueda ver en el otro, o la historia del otro, lo que he dicho antes, ¿no? La importancia del relato contado por el otro, no por ti. Entonces, en cuanto escuchas el relato contado por el otro, pues va apareciendo como la luz, va apareciendo el exterior y es un poco el viaje hacia afuera, hacia, hacia hacia disfrutar del sol, ¿no? Que muchas veces estamos en la oscuridad con esa nube negra encima y no disfrutamos de, bueno, del día que hace y del sol que hace y que te dé el aire, ¿no? Que esas ventanas se abran y que entre la luz. Así que no te has vuelto loca, es lo que yo quería contar y la verdad que me da mucho gusto escuchar esto porque sí, y fue muy difícil encontrar la localización y porque era muy importante, es una localización muy importante y fue muy difícil encontrarla y luego el trabajo con el departamento de arte, con Ana Medina, fue muy importante también, porque es un poco la idea de la casa, del refugio, que viene el pasado, en este caso, viene el pasado a visitar. Hablando de ese pasado, de esos personajes, yo cuando veía las diferentes conversaciones o cómo iban cambiando el tono, como decías antes, de que el protagonista abre los oídos, empieza a escuchar, empieza y al final ver, digamos, no sabía, digo, es la historia del libro que ha escrito Segundo, es lo que él, o sea, es como si fuese una historia dentro de una historia, dentro de una historia, y me ha parecido maravilloso que hagas ese homenaje no solo a los libros, sino también libros, al mundo cinematográfico, como si la mente tuviese varias puertas. Sí, hay una cosa que leí que escribieron sobre la peli que me, me gustó mucho y me alimentó mucho el corazón, que es el poder sanador de la ficción. Sí. Y creo que eso era lo que yo quería hacer. Era una cosa que hablaba mucho con el equipo y que hablaba mucho con la productora, con María, que era yo quiero hacer ficción. Y también es una cosa por ejemplo, lo decía el personaje de Blanche Dubois en el también llamado Deseo, ¿no? Que es como, no quiero realismo, quiero magia, ¿no?
y quizá porque estoy en este punto yo ahora mismo de que necesito la magia. Necesito la magia pues del cine, de la literatura, el abrir mundos, el que esto sea como una historia dentro de otra historia, el que puede ser esa novela que se ha escrito, puede ser que no. Existen los personajes, no existen. Toda esta cosa en relación con la magia, ¿no? Y, y era un poco con lo que yo quería jugar, con el cine y con la artificiosidad, sí, artificiosidad del relato, de la construcción del relato. De una historia te lleva a otra, a otra, a otra, a otra, y luego volvemos, ¿no? Y todos estamos conectados en cierta manera. Y era eso lo que yo quería jugar, lo que yo quería jugar, y es algo que me gusta mucho la artificiosidad en general. Y creo que me hace ilusión que me cuentes estas cosas porque a mí el cine, yo lo he dicho, lo diré mil veces, me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Y, y esa ventana a la cual yo me asomaba y me escapaba de mi mundo, me sentaba en ese patio de butacas y veía esas películas que me hacían imaginar, soñar y todo, eh, yo le debo mucho al cine y a la literatura también, a la literatura y a mi propia imaginación yo qué sé, porque no sé si todos lo somos, pero yo me he encontrado muchos compañeros creadores y compañeras creadoras que eh, hemos sido personas que a lo mejor nuestro entorno no nos hemos identificado mucho y necesitábamos encontrar un sitio en el que fuésemos un sitio confortable para nosotros. Y creo que muchos de nosotros lo hemos encontrado en la imaginación, en la ficción, en la literatura, en esas películas. Y entonces yo que también quería hacer como un homenaje a todo esto, a, a un mundo en el que yo soy feliz, he sido muy feliz como espectador y quería jugar con esto. También porque o sea, yo por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, he hecho esta película para el público en general, Ujú. para todo el mundo. Y quería lanzar un mensaje luminoso, ¿sabes? Un mensaje optimista, pese a todo. Sí. Un mensaje que dijera, la vida es así, es complicada, te caes, te levantas, te equivocas, pero tienes una oportunidad de poder hacer las cosas mejor y de tirar hacia adelante, ¿no? Y, por ejemplo, yo pensaba, yo le decía mucho a la productora, digo, yo quiero hacer una película porque si hay alguien por ahí que la ve y se encuentra mal o está como con esa nube negra encima, que al terminar la peli se levante y diga, me voy a hacer la tele. Y eso es lo que yo quería lanzar. O sea, que es un poco el mensaje que yo siempre recibía cuando me refugiaba mucho en la ficción. No sé si también, porque hay algo que me ha gustado mucho y es la banda sonora. Esas notas que escuchamos cuando él se levanta y en algunos instantes. Eh, y se nota que para ti también la música es especial y querías algo que emocionase y al mismo tiempo acompañase al personaje en ciertos momentos. ¿Cómo fue esa lección de esa banda sonora, de esas sutiles notas tan bonitas? La banda sonora es de Laro Bastarrechea, que bueno, es un compañero, fue un compañero mío de la escuela de cine, es un tío con un talento estupendo y fantástico y yo la verdad que ha sido un placer enorme trabajar con él. Es verdad que era muy difícil Fíjate que la ves y dices, pero fue difícil encontrar el tono justo para la banda sonora, porque yo quería jugar con la magia, con lo irreal, con el cuento, eh, sobre todo en la primera parte de la película, yo quería un tono que no reforzara ni el género dramático ni la comedia,
Y ese tono intermedio que también está en ese limbo eh, de género, que no es ni drama ni comedia, y también tiene que ver porque la música empieza sobre todo cuando Vito Sí. despierta por las mañanas y en ese limbo de sueño fue complicado como encontrar el tono y al final lo conseguimos. Y luego ya conforme va avanzando la historia, sin desvelar demasiado, para que el público que pueda verlo, pero sí que de repente se va convirtiendo en una partitura más emocional y que acompaña un poco el sentimiento, la emoción de los personajes. Y ya la que a mí me divierte mucho y estoy muy contento de lo que hizo Laro fue la final, la de créditos final, Ujú. porque creo que era muy importante, pues esto que estaba contando, ¿no? De decir, vamos para arriba y que hubiese como un tema de ilusión. Entonces, ha sido un trabajo arduo, pero muy placentero con Laro, porque es un tío con un talento increíble y muy trabajador. Y la verdad que no luchaba y luchaba y luchaba y luchaba y era estupendo verlo currar. Y sobre todo ver cómo probábamos cosas y la película iba creciendo. Fue un gustazo, sí. Hay algo que apunté y me gustó mucho y no sé si era algo que anticipabas de lo que iba a pasar. Eh, ¿Crees que las historias se repiten constantemente? Dice el protagonista. Al principio, como un anticipo. Yo creo que, no sé si estoy loca, estabas dando pinceladas de lo que iba a pasar antes de que el espectador lo supiese. ¿Cómo encajaste eso de dejar pequeñas pistas de... Estos son los truquitos estos que, como guionista, que te hacen mucha ilusión. Si yo lo tenía claro, yo doy pistas, o sea, voy dando cosas y de hecho los propios actores también en ciertas secuencias van, van trabajando con esa intención. O sea, Sí, van dando ciertas intenciones en el diálogo, eh, anticipando cosas que luego van a pasar después. Entonces, sí, ahí como una vez que tenía la historia, luego cuando te pones a reescribir y pones a reescribir, vas soltando como pequeñas píldoras a lo largo de la historia para poder llegar a este final, por este juego que era muy divertido. Y luego, sobre todo, trabajaba mucho con Marina, porque es quizá de los dos la que va jugando más con los dobles sentidos y sí. con ciertas cosas que luego se van a ir desvelando. Porque Vito, es verdad que el personaje de Vito está en otro momento y Marina sí que va como desvelando cositas. Yo creo que la película también, cuando la ves la primera vez, la disfrutas, pero cuando se puede hacer un segundo visionado y tienes toda la información, puedes ir como descubriendo ciertas cosas que eran muy divertidas. Y luego, esta cosa de que si las historias se repiten o no, Sí, que es una cosa de la que hablo también en el guión, porque el guión habla mucho bueno, habla bastante sobre el mito de eterno retorno de Nietzsche, que es que el tiempo no es lineal, el tiempo, o sea, que el tiempo son como espacios temporales que se van repitiendo, como los días, las semanas, los años y todo esto. Entonces, esto de que las historias se repiten, yo en cierta manera creo que sí. Creo que hay como el cosmos, llámalo Dios, llámalo como quieras, te va colocando en la vida ciertas cosas para que tú aprendas lecciones. Y si no aprendes la lección, te la va a ir colocando constantemente hasta que aprendas la lección. Entonces, yo creo que en esta cosa de que sí, hay veces que la estructura, pero también esta idea de que las historias se repiten es porque también puedes ser optimista, decir, bueno, tienes otra oportunidad más para si vuelves a vivirla, hacerlo mejor. no sé si me he vuelto otra vez loca, pero estaba, mientras estabas hablando, estaba visualizando cuando el personaje de Vito se levanta todas las mañanas descalzo
y toca así el suelo. Y otras cosas que hace a lo largo de la historia, que no sé si era un guiño para que el espectador está vivo, ¿no? Y el personaje y el quiere seguir viviendo, pero no sabe cómo. Sí, es esta cosa yo lo que hablaba mucho con Vito en esos momentos que son pues, el despertar, es un poco, que es una cosa que hago yo por las mañanas, que es como habitar mi cuerpo, ¿sabes? Desentumecerlo, asomarte al mundo, ir como poco a poco despertando, ¿sabes? Y, y una vez que estás despierto, ¿qué vas a hacer? Y esto es de lo que yo hablaba todo el rato, que es como si uno toca el suelo, se mira los pies, bueno, abre la ventana, se ducha, se hace un café y dices, bueno, ya estoy despierto y ahora estoy preparado para afrontar esto o no. Y sí que estaba un poco esta cosa como de habitar el mundo, más que darte cuenta de si estás vivo o no, que en este caso sí que está vivo, es más como de esto, de que esto es real, de que estamos ahora mismo, de que estoy real, de que estas son mis manos, estos son mis pies, esto soy yo y esto es lo que me queda por delante. Ahora, ¿qué vas a hacer? También hablas en miocardio de un tema que a nosotros que nos toca, aparte del tema de la muerte, el tema del olvido, del miedo a que se te olviden, de que no se acuerden de ti, de lo que has escrito, de quién has sido. Eh, ¿Cómo has tocado tantos olvidos en la película? Yo creo que el principal olvido es olvidarte de quién eres, de olvidarte, pues esto que estábamos hablando antes, ¿no? De por qué escribes, ¿no? O por qué quieres hacer películas, porque disfrutas escribiendo y disfrutas viendo. Eh, Eso para mí era importante y sobre todo cuando, pues que estamos en este proceso, este mundo de la creación, pues también vamos mucho con corrientes, ahora interesas, luego no, ahora es interesante lo que haces, luego no, ahora estás, luego no. Tú sigues siendo el mismo, pero el mundo cambia, ¿no? Y las corrientes cambian. Y entonces tienes que estar fuerte, seguro de quién eres tú y de lo que tú quieres hacer para que esas corrientes no te hagan tambalear. Y sobre todo cuando ponemos tanto foco fuera, ¿no? Incluso en este caso también que habla no solo del proceso de creación, sino también del proceso de la relación, por ejemplo, que porque quieres estar con una persona o porque estás en una relación con una persona, te olvidas incluso de quién eres tú y de cuáles son tus necesidades. Y de repente, pues, si esa relación termina o lo que sea, te quedas un poco como descolocado sin saber dónde estás porque has perdido tu identidad con tal de no perder al otro. Y, y luego, pues, por supuesto, no sé, es como eh, las personas que han pasado por tu vida y que te han hecho ser lo que tú eres, pues no olvidarlas. No, yo creo que hay una cosa, también es una cosa que tenemos, también lo tendrás tú, esta cosa del de la posteridad o no sé si se llama posteridad o de dejar huella, ¿no? Yo creo que también los creadores en general, los que escriben, los que hacemos cosas creativas, queremos como dejar una huella, que, que se vea que hemos estado aquí. Y hay una reflexión que yo tengo muchas veces porque, claro, nosotros peleamos, por ejemplo, si escribimos un libro que sea publicable y hay una cosa en realidad de que has quedado, ¿no? Y que la película pues ha quedado y que puede ser que tú no sigas o continúes aquí, pero la película
o el libro perdurará, ¿no? Hay un deseo que los que no somos padres o no tenemos hijos, me imagino que es una cosa de decir, bueno, que esto queda en mis hijos y luego en los hijos de mis hijos, como esta cosa de la posteridad o algo así. Y creo que es una cosa que tenemos en general los creadores, ¿no? Y, y, y pedimos que, por ejemplo, también yo que pienso en la creación pensando mucho en el público, eh, piensas que el público no se olvide, ¿no? O de mí o, o no sé, sobre todo cuando es tan importante para nosotros la creación. Y es algo, no sé, es algo que me da, no sé, hay veces que a lo mejor es un poco loco, pero cuando voy a cementerios, ¿no? Por ejemplo, y ves toda esa cantidad de tumbas de gente anónima, porque de repente sí que nos acordamos de, yo qué sé, de los que han dejado huella para la posteridad, pero esas vidas anónimas, familias anónimas que han vivido en este mundo como tú has vivido, que han pasado por este mundo, que han tenido sufrimientos, y que de repente, pues, hombre, les recordarán sus familiares y tal, pero hay mucha gente en el mundo que no saben que han existido, ¿no? Y es algo que a mí me, digo, Jo, pues muchísimas gracias por la entrevista. gracias a ti, un placer.